Mis hermanos y hermanas, el Señor les bendiga grandemente. Le doy las gracias a nuestro Dios que podemos, por este medio, el grupo Las Líneas Proféticas y los demás grupos, podemos darnos cita para estudiar la palabra de Dios. En estos días en los cuales vivimos, días difíciles, días que sin duda, mis hermanos, nos dicen claramente que estamos viviendo en el momento más solemne de la historia de esta humanidad. Estamos a las puertas mismas de los acontecimientos que han de sacudir al mundo entero, que han de traer el fin de la historia de este planeta. Estamos viviendo, mis queridos hermanos, en los últimos minutos del tiempo de gracia. Muy pronto, el juicio investigador pasará de los muertos a los vivos. No sabemos cuándo, pero sabemos que estamos llegando al fin del juicio. Y sabemos que muy pronto la última prueba para el pueblo de Dios, que será su lealtad al Señor Jesús, en medio de la terrible tribulación que se desatará en este planeta, cuando las fuerzas unidas de las naciones de este mundo, instigadas por la bestia y apoyadas por la imagen de la bestia, establezcan la ley dominical nacional, que llegará a ser ley universal, trayendo así la última prueba para el pueblo de Dios. En ese tiempo, mis queridos hermanos, el sellamiento llegará a su fin. El tiempo de gracia quedará cerrado. Y cada habitante de este planeta quedará dividido entre los que tienen el sello del Dios vivo y los que han recibido la marca de la bestia. Hoy, con este tema damos inicio a una serie de estudios, mis queridos hermanos, en los cuales a lo largo de ellos estaremos mostrando cómo vivimos los actuales acontecimientos que se están dando en el mundo. Son evidencia de que estamos viviendo cerca de esta gran crisis, a la misma puerta de esta gran crisis descrita en estas palabras. Y apreciados hermanos, deseo invitarles a cada uno de ustedes a que nos acompañen, a que aporten, a que si hay algo que disentir, con la ayuda de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, ustedes puedan participar, ustedes puedan mostrar, dar aportes. Y si hay algo que disentir en el amor cristiano y en el mejor espíritu de Cristo, poder como ya lo acabo de decir, por medio de la Biblia y del espíritu de profecía, mostrar cualquier cosa en la cual no se estuviese de acuerdo. Sin embargo, nosotros vamos a estar muy atentos a sus aportes. Así que damos inicio entonces al estudio de la palabra de Dios. Y antes de que iniciemos, yo quiero en este momento que inclinemos nuestro rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, nuestro Señor, venimos ante usted humildes, reconociéndolo, Señor, como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Señor, reconociendo que usted es la fuente infinita de sabiduría. Y, Señor, pidiéndole de que en este momento pongas palabras en mi boca, de que en este momento, Señor, ayudes y traigas convicción al corazón de cada uno de los que escucha. Señor, de las palabras que tú tienes y el mensaje que tú tienes en este momento para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que seamos despertados del sueño laodicense en el cual nos encontramos, en el cual, Señor, creemos que en la condición que estamos seremos llevados al cielo. Permite, Señor, que al ver que vivimos en los días últimos de la historia de este mundo, Señor, seamos llamados fuertemente, inducidos a hacer la obra en nuestros corazones y en nuestro carácter, que es lo único que va a ser llevado al cielo, Padre Celestial. Permite, Señor, que seamos idóneos para ser aceptos ante tu presencia. Gracias, nuestro Señor. Permite que todo lo que hablamos sea la verdad de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el glorioso y precioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Deseo iniciar con una cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos,
en el capítulo 24, titulado El Templo de Dios, en la página 406, en la versión electrónica. Dice de la siguiente manera: el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Daniel 8:14. Sin duda alguna, mis apreciados hermanos, reconocemos de inmediato la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas, y como nos dice aquí, el fundamento y el pilar central de la fe adventista. ¿Qué adventista del séptimo día no reconoce que esta profecía es eso, el fundamento y el pilar central de nuestra fe? Sin embargo, mis hermanos, para las grandes mayorías la realidad es diferente. Y en esta hora yo deseo y utilizo esta cita para llamar la atención de este mensaje de Daniel 8:14, el fundamento y el pilar central, para llamar la atención de aquel instrumento que fue escogido por Dios para predicar precisamente este mensaje que era el anunciado en el primer ángel de Apocalipsis 14, el ángel que lleva el evangelio eterno, que lo predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que anuncia que es el momento de temer a Dios, de darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ese instrumento usado por Dios fue nada más y nada menos que Guillermo Miller. Guillermo Miller fue el instrumento humilde que Dios utilizó para establecer el fundamento de nuestra fe, el fundamento adventista del séptimo día. Sin embargo, yo quiero que vayamos al libro Primeros Escritos, en la página 229. Vamos a leer algunas declaraciones acerca de Guillermo Miller, de este humilde agricultor, como nos dice la inspiración. Dice allí en la página 229 de Primeros Escritos: Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las Escrituras. Interesante en esta primera declaración, donde dice que Dios envió a su ángel en singular. Tomen nota de eso. Y dice que para que moviese el corazón de este humilde agricultor que antes ya no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar, sí, la Biblia, pero a escudriñar específicamente las profecías. Sigue diciendo la cita: los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Interesante, mis queridos hermanos, que Dios nos dice por medio de la mensajera del Señor que Él envió a su ángel, envió nada más y nada menos que a Gabriel para que mostrase e indujese al estudio de la Biblia y específicamente de las profecías a Guillermo Miller. Incluso sigue diciendo la cita, como acabamos de leer, que no fue solamente a Gabriel quien le fue enviado, sino que ángeles de Dios le visitaron de manera repetida para a aquel varón escogido guiar su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas para el pueblo de Dios. Qué tremenda esta cita al señalar cómo Guillermo Miller fue guiado por el ángel mismo que está delante de la presencia de Dios. ¿Por qué digo que es el ángel Gabriel? Es bastante claro por la palabra de Dios que la expresión envió a su ángel es la misma expresión que está siendo utilizada en esta cita de Primeros Escritos, es la misma expresión que aparece en varios textos de la Biblia. En Daniel 3:28 encontramos a Nabucodonosor hablando precisamente de que Dios había enviado su ángel para liberar a sus siervos, a Sadrach, Mesach y Abednego, y utiliza la frase envió su ángel. También en Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 22, encontramos que está la misma declaración referente a cuando Dios cerró la boca de los leones para que no hiciesen mal a Daniel cuando fue arrojado al foso. Dice que el Dios mío envió su ángel. Ahí está la misma sentencia que utiliza en Primeros Escritos la mensajera del Señor. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, su contraparte, el libro de Daniel, encontramos en el primer versículo de la Biblia, del libro de Apocalipsis, encontramos que dice la revelación de Jesucristo, la cual le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Ahí nuevamente está la declaración, está la frase su ángel, y aquí es sumamente claro que Dios siempre ha utilizado a Gabriel para declarar
la verdad a los profetas e inducirlos al estudio de su palabra. En Apocalipsis, ya en el último capítulo, en el capítulo 22, el versículo 6, vuelve a decirnos todo esto con palabras más claras. Y díjome, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos, profeta, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que es necesario que sean hechas pronto. Nuevamente la expresión envió su ángel. En el libro El deseo de toda la gente, en la página 201, dice la siguiente manera: fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, entre comillas, su ángel, a quien envió a Cristo para revelar el futuro al amado Juan. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Apreciados hermanos, en esta primera cita de primeros escritos, en la página 229, cuando nos habla de aquel que fue utilizado por Dios para traer el fundamento y el pilar central de la fe adventista, Guillermo Miller, lo primero que nos dice es que Dios utilizó a su ángel Gabriel para inducir a este varón de Dios, varón escogido de Dios, para que comprendiese la palabra profética. Y dice que repetidamente ángeles, en plural, visitaron al siervo de Dios para inducirlo a su discernimiento, su entendimiento y dirigirlo a la comprensión de las profecías que habían estado veladas. Tremenda esta declaración. Ahora, mis queridos hermanos, 2 páginas adelante, es decir, primeros escritos en la página 231, encontramos otra declaración referente a Guillermo Miller. Dice de la siguiente manera: los ángeles de Dios acompañaron a Miller en su misión. Firme e intrépido proclamaba el mensaje que se le había confiado. Tremenda declaración aquí en primeros escritos, donde nuevamente se nos dice que los ángeles de Dios lo acompañaron en la obra de Guillermo Miller, en su misión, en la misión que Dios le había dado, y que proclamaba el mensaje que se le había confiado. Aquí, sin duda alguna, nos está diciendo que Guillermo Miller tuvo la compañía de los ángeles de Dios y que el mensaje que proclamaba era el mensaje que le había sido concedido, que le había sido confiado. Ahora, unas cuantas páginas más adelante encontramos nuevamente lo referente a Guillermo Miller y a la misión que Dios le había dado. En la página 234 de allí mismo, primeros escritos, dice de la siguiente manera: los ministros que no querían aceptar este mensaje salvador estorbaron a quienes lo hubieran recibido. La sangre de las almas está sobre ellos. Los predicadores y la gente se coligaron en oposición a este mensaje del cielo para perseguir a Guillermo Miller y a quienes con él se unían en la obra. Se hicieron circular calumnias para perjudicar su influencia, y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón del auditorio, se encendía violenta cólera contra él, y al salir del lugar de la reunión le acechaban algunos para quitarle la vida. Pero Dios envió ángeles para protegerlo y le salvaron de manos de las enfurecidas turbas. Su obra no estaba aún terminada. Qué interesante declaración aquí en primeros escritos en la página 234. Primero que todo nos dice que nuevamente nos recalca que el mensaje que Guillermo Miller era un mensaje salvador, que era el mensaje del cielo, el mensaje que predicaba este humilde instrumento de Dios, que era el consejo de Dios. Incluso nos dice esta cita que la oposición de Satanás despertó en muchos de ellos cólera encendida y violenta. Incluso, como nos dicen ahí, intentaron quitarle la vida, pero nuevamente vuelve otra vez a decírsenos que Dios envió ángeles para protegerlo. ¿Pero para qué lo envió para protegerlo? Lo envió para protegerlo porque aún su obra no estaba terminada. Es decir, en estas citas podemos ver, en esta cita en especial, nuevamente vemos que Dios guió paso a paso a Guillermo Miller, aún desde su inicio hasta su final. Incluso cuidó
de que Satanás, encendiendo la cólera violenta en contra de él, le fuese quitado la vida, porque él tenía una misión que cumplir. Tremenda declaración. Ahora, mis queridos hermanos, en el conflicto de los siglos, en la página 336, encontramos otra declaración de la inspiración que nos dice de la siguiente manera: el instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir al mensajero mismo. Miller hacía una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobando sus pecados y turbando el sentimiento de satisfacción de sí mismo, y sus palabras claras y contundentes despertaron la animosidad de ellos. La oposición manifestada por los miembros de las iglesias contra su mensaje alentaba a las clases bajas a ir aún más allá, y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a su salida del local de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó el brazo del siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra aún no estaba terminada y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. Nuevamente, aquí el conflicto de los siglos, con palabras aún mucho más claras, nos habla de este episodio en que Guillermo Miller, por planes de Satanás y de sus emisarios, trataron de quitarle la vida, y que sin embargo ángeles guardianes de Dios le cuidaron, le protegieron, porque su obra de la proclamación del mensaje del advenimiento aún no había terminado. En esta cita es interesante porque la mensajera del Señor allí en el mismo inicio lo llama a Guillermo Miller el mensajero mismo, el mismo mensajero. Es decir, dando a entender que Guillermo Miller era el instrumento escogido de Dios para llevar su mensaje en esa generación en especial. Ahora, mis apreciados hermanos, ante las citas que hemos leído, el testimonio de la inspiración, yo en verdad no sé cómo puedan haber hombres hoy en día que puedan señalar que este mensajero de Dios, utilizado por Dios como tal cual como nos lo dice la inspiración, era un mensajero y un mensaje que traía errores, que no era aprobado por Dios. Hoy en día hay hombres incluso que lleguen a decir, señalando a este mensajero de Dios, que sí, es el argumento que se levanta hoy, que él trajo mucha verdad, pero junto con él tenía errores. Yo no sé cómo pueden sostener tal cosa ante la evidencia del espíritu de profecía, del apoyo y cómo Dios guió paso a paso a este hombre desde el momento que su corazón fue inducido por el ángel Gabriel, hasta repetidamente los ángeles viniendo a él para dirigir su entendimiento al tema profético de la Sagrada Escritura, y poder tener un mensaje que incluso se le preservó la vida para que su mensaje y su obra no fuese estorbada. Y sin embargo hay hombres que puedan hoy decir que los mensajes enviados por él, los mensajes dados a su pueblo en torno de esos años, en 1798, 1844, eran errores. En Primeros Escritos, en la página 229, nos va a decir, vamos a leer en un momento esta cita, y nos va a decir que aún a Guillermo Miller se le concedió el primer eslabón de una cadena de verdades. Vamos a leerlo en la página 229 de allí, de Primeros Escritos, página 229, dice de la siguiente manera: se le dio a Guillermo Miller el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones, hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Aquella palabra que había considerado no inspirada se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicados de otros, y cuando no entendía uno de ellos los encontraba esclarecidos por otro. Miraba la sagrada palabra de Dios con gozo, a la par que
con profundísimo respeto y reverencia. Mis queridos hermanos, a Guillermo Miller, como dice aquí, se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades. Fíjense cómo se ilustra, cómo se nos señala que a Guillermo Miller se le dio la primera pieza, el primer eslabón, como dice allí, de una cadena de verdades. Incluso se nos dice que no se les dejó tan solo con el primer eslabón. No, dice que se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones, hasta que él llegó a verlo en su totalidad, la cadena de las verdades armadas en su totalidad, y se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Qué tremenda declaración acá, cómo la inspiración apoya y se nos dice que a Guillermo Miller se le concedió el primer eslabón y se le indujo a buscar uno tras otro los eslabones. Y como ya hemos leído en las citas anteriores, no fue su propio entendimiento, no fue ningún hombre, fueron ángeles de Dios, Gabriel mismo, y luego decididamente ángeles de Dios que lo indujeron a encontrar las preciosas verdades por las cuales predicó entre los años de 1798 a 1844. Ahora, mis apreciados hermanos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estudió Miller? Y es necesario que nosotros comprendamos con claridad esto, porque si nosotros llegamos a comprender esto, entonces vamos a ver cuál fue la primera profecía que él llegó a entender, es decir, el primer eslabón de la cadena de verdades, que luego fue inducido a encontrarlas una por una. En el libro Cristo en su Santuario, en la página 58, nos dice precisamente esto la inspiración. Dice, al empezar a estudiar las Escrituras como lo hizo, para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía al principio la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación, pero la evidencia de la Escritura era demasiado clara y concluyente para rechazarla. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia, cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. Así que si ponemos esto sobre una línea de tiempo, encontramos que Miller había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando llegó en 1818, y es lo primero que colocaríamos, cuando termina sus estudios. Como nos dice 2 años antes, había iniciado sus estudios, nos lleva a 1816 y colocaríamos sobre esa línea. Pero fue en 1818 cuando él termina de comprender todos los eslabones de la cadena profética, de las profecías que los ángeles de Dios le indujeron a comprender. Fue en ese espacio de tiempo de 1816 a 1818 según esta cita. Y fue en ese año en que él llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo. Si lo colocamos 25 años después, en 1818, es 1843, que como él creía, Cristo habría de aparecer por segunda vez para redimir a su pueblo. Así que aquí tenemos bien claro, si comprendemos esto, nos damos cuenta que fue entre 1816 y 1818 que Guillermo Miller es inducido y se le da el primer eslabón de la cadena profética por los ángeles de Dios, y que fue hasta 1818 en que él termina su estudio y entonces llega a la conclusión que para 1843 Cristo vendría. Ahora, mis amados, ¿cómo comenzó Guillermo Miller a estudiar su Biblia? En Cristo en su Santuario, en la página 59, nos lo dice. Dice la inspiración: procuró poner a un lado toda opinión preconcebida y, prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje, con ayuda de las referencias marginales y la concordancia. Prosiguió su estudio de una manera regular y metódica, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No seguía adelante hasta que se develaba el significado de los pasajes que estaba estudiando, dejando libre de toda perplejidad. Tremendo esta forma en cómo fue inducido Guillermo Miller a estudiar
la Biblia, estudiar la segura palabra profética. Dice que lo primero que hizo fue poner toda idea o opinión preconcebida a un lado. Prescindió de todo comentario bíblico y lo que tan solo hizo fue comparar pasaje con pasaje y con la ayuda de las referencias que trae la Biblia y una concordancia. Y lo dice allí, Guillermo Miller fue ordenado en su estudio, regular y metódico, como nos dice la inspiración, y dice que empezó con el Génesis y leía versículo por versículo. Y no era como cualquiera de nosotros, que pudiera ser que se detiene en un versículo, no lo entiende y luego no lo seguía, saltaba a otro y después retomaba en otro lugar. No, dice que no seguía adelante hasta que se develaba el significado de los pasajes que había estado estudiando, dejando libre de toda perplejidad. Es tremendo y es necesario que comprendamos que empezó de una manera regular y metódica con el libro de Génesis. Allí empezó en su búsqueda de este primer eslabón, de esta profecía de tiempo que le señalaría a 1843. Ahora, mis hermanos, hagamos un resumen hasta este momento de lo que la inspiración nos ha dicho sobre Guillermo Miller y su obra. Número 1. Dios envió a su ángel, al ángel Gabriel, para inducir a Guillermo Miller a estudiar las profecías de la Biblia. Número 2. Dios repetidamente envió ángeles para acompañar a Miller en la predicación de ese mensaje que había sido inducido a estudiar y a encontrar sobre las profecías en la Biblia. Número 3. Su predicación es llamada por inspiración el mensaje del cielo. 4. Se le dio a Guillermo Miller, se le dio el primer eslabón de la cadena de verdad y se le indujo a buscar el resto. Es decir, se le dio la primera profecía de tiempo y luego fue inducido a encontrar las demás profecías de tiempo que lo indujeron los ángeles en encontrar en la palabra de Dios. 5. Sus estudios duraron 2 años. 2 años empezó estudiando la Biblia desde Génesis y no avanzó versículo por versículo, sino hasta comprender correctamente cada versículo. Comenzó con el Génesis y terminó con el Apocalipsis. Y esos estudios duraron 2 años, desde 1816 a 1818. Y ya para esa fecha ya había llegado convencido, ya había llegado al perfecto eslabonamiento de verdad. Es decir, tenía todas las profecías de tiempo que lo llevaron a la conclusión de que 25 años después estaría cerca la venida de Cristo. Ya había encontrado una fecha, ya en 1818. Así que, hermanos, hasta este momento encontramos lo que la inspiración nos ha dejado con respecto a Miller y su obra. Y nuevamente vuelvo a hacer mención. Yo no sé cómo hay personas hoy en día, desde altos cargos hasta laicos, que pueden hablar y decir que el mensaje de Guillermo Miller era falaz, que era un engaño, que tenía error, porque el argumento que se esgrime hoy en día es que sí, que había muchas cosas, muchas verdades, pero que traía errores. Hasta este momento, en lo que hemos leído de la inspiración, no lo presenta de esa manera. Así que no sé cómo hay hombres que hoy en día puedan aseverar tales cosas. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuál fue el primer eslabón de la cadena que Miller encontró? Después de que hemos hecho este resumen de cómo Guillermo Miller fue guiado paso a paso por la inspiración, por ángeles del cielo, la inspiración registra esto. La pregunta es, ¿cuál fue el primer eslabón de esa cadena que él descubrió, fue inducido a descubrir? Vamos a leerlo. En la Review en General, el 24 de abril del año de 1856, encontramos al mismo Guillermo Miller relatando esto mismo. ¿Cuál fue el primer eslabón de la cadena? Escuchen bien, abre comillas. Palabras de Guillermo Miller. Tenía la concordancia de Cruden, la cual considero es la mejor en el mundo, y la tomé junto a mi Biblia, y me senté en mi escritorio y no leí nada más excepto los periódicos un poco, pues me había propuesto conocer lo que la Biblia decía.
comencé en Génesis y seguí leyendo con detenimiento. Y cuando llegaba a un texto que no entendía, escudriñaba en el resto de la Biblia para averiguar su significado. Después de haber estudiado la Biblia así, oh, qué tan brillante y gloriosa fue para mí la verdad. Encontré lo que había estado predicando. Quedé satisfecho que los 7 tiempos terminaban en 1843. Entonces llegué a los 2300 días. Me trajeron a la misma conclusión, pero no tuve ni idea de cuándo el Salvador iba a venir. Y no lo podía creer, pero la luz me golpeó tan fuertemente que no supe qué hacer. He aquí, mis hermanos, la cita en palabras del mismo Guillermo Miller. Quedé satisfecho, como dice allí, que los 7 tiempos terminaban en 1843. Entonces llegué a los 2300 días, mis hermanos. El primer eslabón, la primera profecía que fue inducido Guillermo Miller a encontrar fue la profecía que se encuentra en Levítico 26, en el capítulo 26, los 7 tiempos. Y estos 7 tiempos llegó él a comprender, inducido por los ángeles del cielo, por el mismo Gabriel. Llegó a la conclusión de que 1843 era el año en que finalizaban los 7 tiempos, pero además dice, entonces llegué a los 2300. Me trajeron a la misma conclusión, es decir, los 7 tiempos lo llevaron al año de 1843 y fue allí cuando encontró los 2300 días. Y lo llevaron a la misma conclusión, es decir, que en 1843 el Señor había de venir. Esto es lógico, mis hermanos, concluirlo, ya que en las citas anteriores y en esta, donde él mismo está hablando, dice que él comenzó en Génesis y siguió leyendo con detenimiento. Y cuando llegaba a un texto, no entendía, escudriñaba el resto de la Biblia. Es decir, empezó en Génesis hasta llegar hasta el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia. Y fue allí donde encontró los 7 tiempos. Y luego, 26 libros después, es decir, el libro de Daniel, encontró la profecía de las 2300 días, las tardes y las mañanas, que lo hicieron llegar a la misma conclusión. Ahora, es interesante cuando nosotros vamos a revisamos el resto de la inspiración. En 1843, los mileritas, por inspiración y bajo cumplimiento profético, nos dice el conflicto de los siglos, que ellos formularon el diagrama, el conocido el diagrama de 1843. Cuando nosotros examinamos el diagrama de 1843, nos damos cuenta precisamente esto que Miller nos está diciendo acá, que fueron la profecía de los 2520, que los llevó a 1843, junto con la profecía de los 2300 días. Las profecías que Dios le llevó a plasmar en ese diagrama. En primeros escritos en la página 74, con respecto a ese diagrama conocido como el diagrama de 1843, que a los 300 predicadores que hubo acerca de la venida de Cristo, basado en las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis, fueron litografiadas ese diagrama y fueron presentados por estos 300 predicadores mileritas. La mensajera del Señor dice lo siguiente: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. Entonces podemos ver con claridad allí, haciéndole un zoom, podemos ver cómo en ese diagrama de 1843, que fue dirigido por la mano del Señor, nos presenta la misma conclusión a la que Miller. Allí vemos la profecía de los 2300 tardes y mañanas terminando en el año de 1843 y los 2520 arriba, también terminando en 1843. Esto es un testimonio, un segundo testimonio de que la profecía de los 7 tiempos sí es mencionada por el espíritu de profecía. Bueno, quiero leerles una última cita donde la mensajera del Señor
toma la experiencia de Guillermo Miller y la aplica a nosotros. Y habla de aquellos que han de predicar el mensaje del tercer ángel. Guillermo Miller fue el mensajero escogido por Dios para predicar el mensaje del primer ángel, como ya hemos visto, para la generación del adventismo entre 1798 y 1844, que Dios y sus santos ángeles utilizaron y guiaron paso a paso para que él comprendiese estas profecías desde Levítico, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se topó con los 7 tiempos, como acabamos de leer, y luego llegó a la misma conclusión con las 2300 tardes y mañanas. Él fue el mensajero para la proclamación del mensaje del primer ángel. Nosotros somos los mensajeros de Dios para proclamar el mensaje del tercer ángel. Ahora, vamos a leer esta cita. Esta cita se encuentra en la Review and Herald del 25 de noviembre de 1884, en la página 23 a la página 27. Escuchen bien la cita. La cita dice: quienes se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. En el libro titulado Puntos de vista de las profecías y cronología profética, padre Miller ofrece las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. 1. Cada palabra debe tener su relación de vida con el tema presentado en la Biblia. 2. Toda la escritura es necesaria y puede ser entendida mediante aplicación y estudio diligente. 3. Nada revelado en la escritura puede ser ni será ocultado de aquellos que piden con fe, no dudando nada. 4. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea comprender. Entonces permita que cada palabra tenga su influencia de vida y usted puede formar su teoría sin contradicción, no puede estar en un error. 5. La escritura debe ser su propio expositor, intérprete, ya que es una regla en sí misma. Es la regla de sí misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga y él adivine su significado o desee interpretarla así a causa de su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su adivinación, interpretación, deseo, credo, sabiduría es mi regla y no la Biblia. Y entonces termina diciendo: lo mencionado arriba es una porción de esta regla y en nuestro estudio de la Biblia todos haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Fin de la cita. Mis apreciados hermanos, es clara esta cita. Quienes se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras bajo el mismo plan que Guillermo Miller adoptó. Mis hermanos, 2 más 2 es 4. Ya hemos visto todo el apoyo de la inspiración al mensaje, la obra, incluso señalando las profecías que son el fundamento y el pilar central de la fe adventista. El primer eslabón, la profecía de los 7 tiempos. Y que Guillermo Miller, bajo estas reglas de interpretación profética, las cuales son 14, pero que en esta cita, la mensajera del Señor, bajo inspiración, señala 5 de ellas, y dice que aquellos que están empeñados en proclamar el mensaje del tercer ángel, es decir, usted y yo, si estamos empeñados en proclamar el mensaje, debemos escudriñar bajo el mismo plan que Miller adoptó para predicar el mensaje del primer ángel. O sea, mis hermanos, no hay contradicción alguna, no hay error alguno. Es verdad que la profecía de los 7 tiempos para algunos quizás en este momento que están escuchando, es algo nuevo, es algo distinto, es algo que nunca habían escuchado en todo el tiempo que tendrán como adventistas del séptimo día. Sin embargo, está históricamente registrado, está avalado por la inspiración, como lo hemos visto, y que en los subsiguientes temas nos daremos cuenta cómo la inspiración apoya. Ahora, mis hermanos, en los siguientes estudios, Dios permita que nosotros, al comprender esto va a ser la base para ir pudiendo desarrollando el resto del tema y podernos darnos cuenta cómo estas profecías de tiempo, si bien
después de 1844, no hay profecías de tiempo, ni literales ni simbólicas. No se reapliquen, porque la misma inspiración nos ha dado advertencia a eso, a la colocación de fechas establecidas por periodos proféticos. También nos dice que hay un patrón que el Señor ha establecido, y es lo que procuramos en estos estudios avanzar. Así que, mis hermanos, el Señor les bendiga, que podamos nosotros entender y ser bendecidos en entender que este es el fundamento que Dios le dio, que la profecía de los 7 tiempos de Levítico 26 condujeron a Miller a los 2300 tardes y mañanas, tal cual como el diagrama de 1843 lo hizo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé su paz y su gracia. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, humildemente nos inclinamos ante usted, Señor, porque usted ha conducido paso a paso a sus mensajeros en el pasado. Bajo un plan, Señor, ha conducido la mente, ha inducido a los hombres a estudiar, dejando de lado los conceptos de su época, dejando de lado los comentarios de aquellos que se llaman sabios. Y fueron inducidos por tu Espíritu Santo y por sus santos ángeles a encontrar la verdad en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tomas eso y nos señalas a nosotros, los mensajeros del mensaje del tercer ángel, Señor, y nos llamas, invitas a seguir el mismo plan que Guillermo Miller. Gracias, nuestro Padre Celestial. Permite que nosotros podamos recibir la bendición de entender estas cosas, de que sea desellada la profecía y podamos comprenderla, Señor, que podamos darnos cuenta que vivimos en el tiempo en que ha de cumplirse, y por eso usted está derramando bendiciones para entenderla. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, agradecemos a nuestro hermano Carlos Ortiz por la exposición de la palabra en esta hora, y mediante la gracia de Dios sea el Espíritu Santo operando en cada uno de nuestros corazones para que podamos cada día comprender más de su santa palabra, y que podamos ver que son profecías que están enmarcadas dentro de la palabra y que son las bases que nos muestran dónde estamos hoy en la historia profética. Dios pueda bendecirles a todos los oyentes que han compartido o han escuchado la ponencia de la palabra en esta hora. Que sea de bendición y de beneficio para cada uno de ustedes. Es inevitablemente necesario saber de dónde venimos para saber por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Dios en su gracia les bendiga a todos. Amén.